Bueno, oscilaciones amortiguadas decíamos. ¿En qué consiste? En esta situación yo planteo un sistema masa-resorte. Aquí está indicada la masa M, ¿sí? Un resorte de constante de fuerza K, indicado en azul. Y además, a diferencia de lo que ocurría cuando estudiábamos las oscilaciones libres en los movimientos armónicos simples, ahora a la masa, junto con el resorte, está acoplado lo que denominamos un amortiguador. Los amortiguadores ustedes los conocen. Seguramente han visto más de una vez uno de ellos. Por ejemplo, si alguna vez han entrado a un banco, ¿sí? O alguna heladería, sobre todo las gridos suelen tenerlas, tienen puertas de vidrio, ¿sí? Tienen un brazo arriba de la puerta. Ese brazo es el que evita justamente que la puerta se golpee o se azotee cuando ustedes la sueltan, ¿eh? El famoso que le pone el cartelito, la puerta cierra sola, ¿sí? Una leyenda de ese tipo. Bueno, ese brazo que está acoplado a estas puertas, que generalmente son las de vidrio para que no se rompan justamente con el golpe, es lo que se denomina un amortiguador, y justamente eso es lo que representa este símbolo en rojo dado por el rectángulo acá en la figura. Es un amortiguador que está anclado a la masa M. Recuerden, por favor, chicas, cualquier duda que tengan me avisan, ¿sí? Por el micrófono, por favor, me interrumpen y yo vuelvo a explicar, ¿sí? Bien, ¿en qué va a consistir entonces este sistema? Como ya dijimos, tenemos la masa, el resorte ideal, es decir, de masa despreciable con constante fuerza K y un amortiguador indicado acá en color rojo. Como siempre, en cualquier problema de física, antes de empezar a resolver nada, fijamos un sistema de referencia, con su correspondiente sistema de ejes adecuado. Al igual que lo que hacíamos en movimientos armónicos simples, ¿sí? En oscilaciones libres, lo que hacemos es anclar el origen de coordenada de este sistema en lo que es la posición de equilibrio del resorte. Es decir, que donde está el punto O, cuando la masa se encuentra sobre ese punto, la fuerza ejercida por el resorte sobre la masa es nula, ya que el mismo no se encuentra ni estirado ni comprimido. Esa es la posición de equilibrio de mi sistema. Al menos desde el punto de vista de la fuerza elástica, ¿sí? Desde el resorte. Ya vamos a ver qué es lo que ocurre después con la fuerza de amortiguamiento. Vamos a ver que en general sí hay una fuerza de amortiguamiento actuando sobre el sistema, aun cuando estemos en la posición de equilibrio. Pero cuando me refiero al equilibrio desde el punto de vista de la fuerza elástica, es decir, que el resorte no ejerce ningún tipo de fuerza sobre la masa. Ahora bien, ¿cuáles son las hipótesis con las que vamos a trabajar? La primera hipótesis es que no hay rozamiento con la superficie horizontal, ¿sí? O sea, no hay fuerza de fricción con esta superficie que está indicada acá. La segunda hipótesis, desde luego, es que se verifica la ley de Hooke para el resorte. Esto es, la fuerza elástica ejercida por el resorte sobre la masa es proporcional a la deformación del resorte. Y la otra hipótesis es que la fuerza de amortiguamiento, que es justamente la fuerza que ejerce el amortiguador sobre la masa M, verifica una relación matemática de la forma menos B por B. ¿Qué es cada cosa? B es lo que se denomina el coeficiente de amortiguamiento. Es una constante que depende del amortiguador. V es justamente el vector de velocidad. Y este signo menos me está indicando que la fuerza de amortiguamiento siempre, sin excepción, es opuesta al vector velocidad. ¿Sí? La fuerza de amortiguamiento es siempre opuesta al vector velocidad. La constante de amortiguamiento, ¿sí? O el coeficiente de amortiguamiento B, por si alguien se pregunta, tiene unidades en sistema internacional cuando hacen el análisis dimensional que son Newton segundo sobre metro. Esas son las unidades del coeficiente de amortiguamiento B en sistema internacional. Bien, yo les decía que la fuerza de amortiguamiento opera siempre opuesta al vector velocidad. Veamos cómo sería eso en un diagrama de cuerpo libre. Por ejemplo, miren, acá tengo un diagrama de cuerpo libre para la masa M cuando se encuentra en una coordenada X mayor que 0. O sea, hacia la derecha del origen O. Aquí está indicada dicha posición con línea de trazo. Para esa posición, la fuerza elástica, ya saben que verifica la ley de Hooke y es menos K por X versor Y, como está aquí indicada abajo. Eso quiere decir que la fuerza elástica es opuesta al desplazamiento respecto a la posición de equilibrio, y como ese desplazamiento es hacia la derecha, la fuerza elástica es hacia la izquierda, como está aquí indicado. Intuitivamente ya saben que la fuerza elástica es una fuerza restauradora. Es decir, que tiende a volver el sistema a su posición de equilibrio, ¿sí? De manera tal que cuando nos desplazamos hacia la derecha, la fuerza elástica, tiende a volver el sistema hacia la izquierda, hacia el origen. Ahora bien,
¿Qué otra fuerza está actuando? Desde luego la fuerza del peso, debido a la interacción con la Tierra, y la fuerza normal, debido a la interacción con la superficie. ¿Qué es lo que ocurre con la fuerza de amortiguamiento? Aquí entra en juego lo que yo le decía que es siempre opuesta al vector de velocidad. Fíjense, suponiendo que la masa, cuando se encuentra en esa coordenada X, se está moviendo hacia la derecha, como se indica acá, ven, está el vector velocidad apuntando hacia la derecha, entonces la fuerza de amortiguamiento, que de acuerdo a esta hipótesis siempre debe ser opuesta al vector velocidad, debe ir entonces hacia la izquierda. Desde luego, si la masa en ese punto se hubiese estado moviendo hacia la derecha, por ejemplo así, entonces la fuerza de amortiguamiento debería ser opuesta e iría en esta forma, es decir, apuntando hacia la derecha y en sentido opuesto al que dibujamos originalmente. ¿Sí? Es decir, la fuerza de amortiguamiento siempre es opuesta al vector velocidad. Y además su módulo, ya que estamos, es proporcional a la rapidez v. Es decir, mientras más rápido se mueve el cuerpo, mayor es la fuerza de amortiguamiento que ejerce el amortiguador sobre el cuerpo. Insisto, esa fuerza de amortiguamiento es siempre opuesta al vector de velocidad. Bien, con eso queda explicada esta partecita. ¿Tienen alguna duda, chicas? ¿Algo quieran que repita o aclare? ¿Que no les haya quedado claro? ¿Nada? Bueno. Entonces, seguimos con el análisis del problema. Desde luego, debe aclarar que cuando la masa ocupe una coordenada x menor que 0, la fuerza elástica va a ir hacia la derecha, porque lo estamos comprimiendo el resorte. ¿Sí? Cuando movemos esta masa hacia la izquierda, si esta posición está marcada en el cursor, se comprime el resorte y la fuerza elástica actúa hacia la derecha. Luego la fuerza de amortiguamiento actuará en un sentido tal que es opuesto a la velocidad. Cuando hacemos el análisis matemático de esta situación, ¿sí? Más precisamente aplicamos la segunda ley de Newton, la cual la podemos aplicar porque el observador es inercial, ¿sí? O sea que verifica las leyes de Newton. Vamos a tener que la suma de fuerza en X es igual a la masa por la aceleración en X. Estoy trabajando solamente con las componentes, de allí que no ponga la flechita ni sobre la fuerza ni sobre la aceleración. ¿Sí? Estoy trabajando con las componentes en X escalares de los vectores fuerza neta. ¿Quién es la suma de fuerza en X? Y bueno, la fuerza en X son la fuerza de amortiguamiento, que es menos B por la velocidad, la fuerza elástica, que es menos K por X, y no hay más fuerzas en X. Entonces eso será igual a la masa por la aceleración en X. Se normaliza la ecuación, eso quiere decir se pasa dividiendo esta masa hacia el primer miembro, ¿sí? Se expresa la aceleración en términos de la derivada segunda de la posición respecto al tiempo dos veces, y se llega a esta ecuación diferencial que no me interesa para nada, que la vean ahora, porque ni siquiera la saben resolver. Solo para que sepan, esto se llama una ecuación diferencial de segundo orden homogénea a coeficiente constante. ¿Sí? Son larguísimos los nombres de las ecuaciones diferenciales. La van a ver en cálculo 4. No me interesa por ahora que sepan eso, solo me interesa lo siguiente. Vamos a estudiar qué es lo que pasa con el movimiento de esta masa en función de qué relación satisface el coeficiente de amortiguamiento con la masa, la constante de fuerza K del resorte. Entremos en detalle y veamos. ¿Cuáles son los posibles casos que tenemos? Resulta, chicos, chicas en realidad, que cuando ustedes cursen cálculo 4 van a encontrar que esta ecuación diferencial presenta diferentes soluciones según la relación que verifica el coeficiente de amortiguamiento B con la masa y con la constante fuerza K. ¿Cuáles son esas situaciones? Bueno, son las tres siguientes. La primera, resulta que si el coeficiente de amortiguamiento B es mayor que la raíz cuadrada de MK4, entonces el sistema se dice que está sobreamortiguado y no oscila. ¿Sí? Un ejemplo puse acá, la puerta de la biblioteca de la facultad, que tiene ese famoso brazo que yo les hablaba al comienzo de la clase, que amortigua el movimiento de la puerta para que no se golpee. ¿Sí? Bueno, en ese caso, el coeficiente de amortiguamiento del amortiguador justamente es mayor que la raíz cuadrada de MK4. De manera tal que se dice que el sistema está sobreamortiguado y el mismo no va a oscilar. Entonces, si no oscila, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, volvamos al dibujito acá y veamos. Si el sistema está, voy a cambiar el color acá, ahí está. Si el sistema está sobreamortiguado, es decir, si B es mayor que la raíz cuadrada de MK4, si alguien quiere saber por qué yo le escribo MK4, es una regla mnemotécnica. ¿Sí? Por ahí no sé si a ustedes les gusta tanto el videojuego, pero los chicos solían decir la raíz cuadrada del Mortal Kombat 4. ¿Sí? Así se lo aprendían para los finales de física, porque el final de física 2 es larguísimo, tiene muchísimas ecuaciones,
y aparecen muchas de estas condiciones de cuándo se cumple y cuándo no. Entonces empiezan a usar reglas mnemotécnicas. Y una que decían cuando yo cursaba era si b es mayor que la raíz cuadrada del Mortal Kombat 4. Y con eso lo acordamos, ¿sí? Entonces, es una tontera, digamos, pero sirven a veces, a mí por lo menos me sirvió. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si el sistema está sobreamortiguado y b es mayor que esta raíz cuadrada? Lo que va a ocurrir es lo siguiente, chicas, fíjense. Cuando alejen la masa desde su posición correspondiente al origen O y la lleven, por ejemplo, hacia la derecha y la liberen, lo que van a encontrar es que la masa va a volver lentamente a su posición de equilibrio, sin oscilar en absoluto. ¿Sí? De la misma manera que cuando ustedes liberan una de esas puertas que tiene amortiguador y la sueltan, la puerta vuelve lentamente a su posición de equilibrio, que es donde está cerrada. ¿Sí? Eso es lo que va a ocurrir entonces. La libero de acá, vuelve lentamente a su posición de equilibrio y queda luego detenida ahí. Eso es lo que va a ocurrir si el sistema está sobreamortiguado y por lo tanto el coeficiente de amortiguamiento verifica esta desigualdad. Hay otra posibilidad más, dos más en realidad. Vamos a la segunda. ¿Qué ocurre si el coeficiente de amortiguamiento B es igual a la raíz cuadrada de MK4? Entonces se dice que el sistema está críticamente amortiguado y tampoco oscila. En este caso, y vamos a hacer un problema ahora donde vamos a ver, se dice que el coeficiente B es el mínimo para que el sistema no oscile. O sea, un coeficiente de amortiguamiento B igual a la raíz cuadrada de MK4 es el mínimo coeficiente de amortiguamiento que tiene que tener el amortiguador, de manera tal que el sistema no oscile y quede por lo tanto críticamente amortiguado. ¿Qué es lo que va a ocurrir en este caso entonces cuando el sistema esté críticamente amortiguado? Bueno, volvamos al dibujito y lo veamos. De vuelta el sistema no va a oscilar. Entonces, si B es igual a la raíz cuadrada de MK4, lo que ocurre es muchas veces esto. Se lo libera el sistema desde esta posición, o sea, alejándolo de su posición de equilibrio y se lo suelta. Cuando se lo suelta se encuentra que el mismo vuelve a su posición de equilibrio. Esta vez un poquito más rápido que para el caso en el cual está sobreamortiguado y tal vez pueda ocurrir que se pase a penita del origen de coordenada, vuelva y ya aquí se detenga totalmente. ¿Sí? Apenita se pasa, no llega a ser ni una oscilación, ¿sí? Pero, en definitiva, la característica general del movimiento cuando el sistema está críticamente amortiguado, y por lo tanto el coeficiente de amortiguamiento es raíz cuadrada de MK4, entonces el sistema vuelve a su posición de equilibrio un poquito más rápido que cuando está sobreamortiguado, pero sin oscilar y queda detenido totalmente en la posición O. ¿Sí? Eso es lo que ocurre en estos casos. Ahora bien, la pregunta es, ¿y qué pasará cuando nosotros al sistema lo dejemos en una condición que se denomina de subamortiguamiento, que es la de mayor interés para nosotros y que es la que vamos a ver ahora? Fíjense. Resulta que el tercer caso, y que como les digo es uno de los más importantes, caracteriza las oscilaciones subamortiguadas. Veamos. Cuando el coeficiente de amortiguamiento es menor que la raíz cuadrada de MK4, entonces el sistema oscila con una amplitud decreciente exponencialmente y se dice que el sistema está subamortiguado. O sea, en los primeros dos casos el sistema no oscilaba, volvía lentamente a su posición de equilibrio correspondiente cuando se lo liberaba. En el tercer caso ocurre algo más interesante. Cuando el coeficiente de amortiguamiento es menor que la raíz cuadrada de MK4, el sistema sí presenta oscilaciones, pero esas oscilaciones ocurren con una amplitud que va decreciendo exponencialmente en el tiempo, y se dice que el sistema está subamortiguado. ¿Qué significa que las amplitudes decrezcan exponencialmente en el tiempo? Veamos por lo menos cualitativamente cuál sería la idea. Si ustedes tienen, voy a cambiar el color acá, para que se pueda dibujar. Si ustedes los liberan desde este punto, lo que van a encontrar esta vez es que el sistema, es decir, la masa, va a retornar desde luego a su posición de relajación o de equilibrio. Pero no se va a detener ahí, sino que va a pasar de largo una cierta distancia y va a emprender el retorno a la posición de equilibrio. Pero no se va a detener ahí. Una vez que llegue, va a pasar de largo otro poco más y va a emprender el retorno a su posición de equilibrio. Pero cuando llegue ahí no se va a detener, sino que va a volver a pasar de largo y así sucesivamente hasta que la amplitud del movimiento se extingue totalmente. O sea, el movimiento empieza con esta amplitud, fíjense,
que es una amplitud bastante grande, en comparación con las últimas, de manera tal que cuando se lo libera, el sistema pasa a través del origen hacia la izquierda. Experimenta una nueva amplitud, pero esta nueva amplitud es más pequeña que la original. ¿Sí? O sea, hacia la izquierda comprime menos el resorte de lo que lo había estirado hacia la derecha. Y comienza el regreso. Pasa por la posición de equilibrio y lo vuelve a estirar el resorte, pero esta vez el estiramiento obviamente es mucho menor que incluso la compresión de la cual provenía. Vuelve al origen y lo vuelve a pasar de largo, esta vez comprimiéndose aún más respecto del estiramiento del cual provenía, y así hasta que la oscilación se va extinguiendo totalmente. ¿Sí? O sea, que lo que hace esta masa es alejarla de acá y su amplitud del movimiento, fíjense cómo se ve en el cursor, va disminuyendo hasta que se detiene totalmente. Es decir, la oscilación se extingue, no perdura en el tiempo. A diferencia de lo que ocurría con el sistema masa-resorte cuando no había amortiguamiento, que era un sistema conservativo y por lo tanto las oscilaciones perduraban en el tiempo, en este caso eso no se da. Se lo aleja la masa y esta va, fíjense con el cursor, disminuyendo su amplitud de oscilación hasta que la misma se extingue totalmente. Ese último caso, que es el de mayor interés, corresponde a las oscilaciones cuando el sistema está subamortiguado y ocurre siempre que el coeficiente de amortiguamiento B sea menor que la raíz cuadrada de MK4. ¿Sí? Aquí está. Entrando en detalles de cada uno de los casos, vemos acá la gráfica de la coordenada X como una función del tiempo. Fíjense, para el primer caso, que era el sobreamortiguado, en el cual B es mayor que la raíz cuadrada de MK4, acá se ve. En el tiempo t igual a 0, la libero la masa de una posición a sub 0 y esta tiende a volver, ¿sí?, a su posición de relajación lentamente hasta que se detiene. No oscila para nada, ¿ven? Vuelve lentamente hasta que su coordenada en X se hace 0. La coordenada X0 corresponde al origen O desde el cual el sistema estaba en equilibrio inicialmente. Cuando está críticamente amortiguado, que es cuando B es igual a la raíz cuadrada de MK4, lo liberamos a la masa de esa posición a sub 0 alejada del origen y vemos que esta tiende a volver, pero esta vez más rápidamente al origen, ¿sí? Es más empinada la curva. Puede ocurrir que se pase un poquito respecto al origen y rápidamente vuelve y retorna ese origen para luego dejar de moverse. Fíjense que no hay una oscilación, ¿sí? Simplemente se retorna a la posición de equilibrio. Y el caso importante, que aquí es donde yo sé que reniegan porque las ecuaciones son bastante antipáticas, pero bueno, lamentablemente son así. El caso de subamortiguamiento o subamortiguado, que era cuando el coeficiente de amortiguamiento era menor que la raíz cuadrada de MK4, queda caracterizada por la siguiente ecuación. Resulta que la coordenada X como una función del tiempo es A sub 0 por E, es el número Neper, ¿sí?, la base de los logaritmos naturales, elevado a la menos B, B el coeficiente de amortiguamiento, sobre 2m por t. Todo esto que está aquí, menos B sobre 2m por t, un exponente al cual está elevado E. Por el coseno de omega prima t más phi. Lo primero destacable de acá es lo siguiente, aparece la función coseno. De ahí que este tipo de movimiento se llama movimiento armónico amortiguado. ¿Por qué armónico? Porque queda caracterizado por una función seno o coseno. Acá también podría haber una función seno, no hay drama. Al igual que lo que pasaba con el sistema masa-resorte, pueden elegir una función seno o coseno, la que ustedes quieran. En cualquier caso, ya sea que trabajen con la función seno o coseno, como son funciones armónicas, el movimiento, cuando el B es menor que la raíz cuadrada de MK4, se llama movimiento armónico amortiguado. ¿Qué es cada cosa en esta ecuación? Como ya dijimos, B y M es respectivamente el coeficiente de amortiguamiento y la masa del cuerpo. Ahora bien, A sub 0 depende, es una constante que depende de las condiciones iniciales. Es decir, depende de la posición desde la cual lo liberamos al cuerpo y depende de la velocidad con la cual lo liberamos al cuerpo. ¿Sí? Depende en definitiva, como ya saben ustedes, ¿sí?, de la coordenada X sub 0 y de la velocidad inicial, tal y como trabajamos en movimientos armónicos simples. Y tal y como ese movimiento armónico simple, ya vamos a ver enseguida en el práctico, tenemos que resolver un sistema para hallar el valor de A sub 0. El ángulo de fase inicial phi, al igual que lo que ocurría en el movimiento armónico simple, también depende de las condiciones iniciales, es decir, de la coordenada X inicial de la cual lo liberamos y de la velocidad inicial con la cual lo liberamos. Esta es la ecuación entonces que caracteriza a ese movimiento. Si ustedes están un poquito cancheros con cálculo,
se van a saber dar cuenta que si yo me concentro en este factor que estoy marcando ahí en verde, encerrando entre paréntesis, voy a ver que este factor es una exponencial decreciente. ¿Por qué? Porque está afectada por un signo menos el exponente. Entonces, este factor en verde lo que me está diciendo es justamente, en forma matemática y analítica, que la amplitud del movimiento de la masa, en el caso subamortiguado, va disminuyendo o extinguiéndose exponencialmente con el tiempo. ¿Sí? Esto es lo que le está diciendo a ustedes, que cuando tienen la masa que la alejan una cierta posición respecto del origen, la misma, a partir de esta posición, empieza a extinguir su oscilación, haciéndose cada vez más pequeña, hasta que finalmente permanece en reposo. ¿Sí? Aquí se ve cómo se va acortando la amplitud con el tiempo, y aquí está expresado en forma matemática dicho comportamiento. ¿Sí? Hay una disminución exponencial de la amplitud. Otra cuestión importante de este movimiento subamortiguado es que la frecuencia angular omega' ahora viene dada por esta ecuación. Raíz cuadrada de k sobre m menos b cuadrado sobre 4m cuadrado. Esta frecuencia angular del movimiento amortiguado tiene la propiedad de ser menor que la frecuencia del movimiento cuando no está amortiguado. ¿Se acuerdan que en un sistema masa-resorte sin amortiguamiento la frecuencia angular era la raíz cuadrada de k sobre m? Bueno, aquí es raíz cuadrada de k sobre m menos b cuadrado sobre 4m cuadrado. Entonces, la frecuencia angular de la oscilación amortiguada es menor que la frecuencia natural del oscilador cuando no hay amortiguamiento. Algo importante que dice esta ecuación es lo siguiente. Mientras mayor sea el coeficiente de amortiguamiento, menor va a ser la frecuencia con la que oscila la masa, el cuerpo. ¿Sí? Y algo importante y fundamental. La frecuencia angular omega', al igual que lo que vimos en oscilaciones libres de sistema masa-resorte cuando no había amortiguamiento, y al igual de lo que vamos a ver en ondas mecánicas, siempre se relaciona con el periodo del movimiento y con la frecuencia mediante las siguientes ecuaciones. Omega' es igual a 2pi sobre t' e igual a 2pi por f'. T', desde luego, es el periodo de oscilación, es decir, el tiempo que dura cada oscilación ejecutada por la masa. Si se pregunta qué es una oscilación ejecutada por la masa, y bueno, acá por ejemplo una oscilación sería esta, miren, vamos a cambiar el color para enfatizar, vamos a usar el azul. Salgo de aquí, me muevo hacia acá, pego la vuelta y cuando llego al otro punto de amplitud máxima positiva, ahí se completó una oscilación. ¿Sí? Hago así, vuelvo al otro punto de amplitud máxima positiva, listo, ahí se completó una oscilación. La que sigue es una oscilación subsiguiente. Esta sí, que en otro color, es otra oscilación y ahí termina la otra oscilación. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo importante de acá? El periodo es el tiempo que tardo en ejecutar esta trayectoria en azul, es decir, el tiempo que tardo en completar una oscilación completa. Ustedes suelen estar muy tentados a decir que el tiempo que tarda en ejecutarse una oscilación va disminuyendo con el tiempo. ¿Por qué tienden a decir eso ustedes? Pues vienen y ven acá esta trayectoria en azul y dicen, no, mira lo que es esta trayectoria en azul de larga que es. Esta seguramente le toma más tiempo ejecutarla que esta en verde que es más cortita. Bueno, resulta que no es así. El periodo es una constante del movimiento y es el mismo para todas las oscilaciones. No importa si está considerando la oscilación azul que es la más larga o la verde que es la más cortita. ¿Cómo me doy cuenta? Fácil, fíjense. El periodo se relaciona con el omega', ¿sí? Mediante esta ecuación que está escrita acá. Y el omega', cuando la veo, todo lo que interviene en ella son constantes en el tiempo. La constante fuerza es constante, la masa es constante, el coeficiente de amortiguamiento es constante. Entonces, todo lo que aparece acá es constante en el tiempo, y por lo tanto el periodo, que despejándolo de acá se calcula como 2pi sobre omega', es también constante en el tiempo. Aquí está enfatizado, ¿ven? Es constante, no cambia en el tiempo. Enfatizo esto porque es una pregunta típica de múltiples choice, de parcial y de final. Ustedes, insisto, están tentados a pensar que, como la oscilación cada vez más cortita, listo, entonces el tiempo que le toma ejecutar una oscilación es cada vez más chico. No. El periodo es el mismo para absolutamente todas las oscilaciones. Desde la más larga, como esta en azul, hasta la más cortita, que puede ser esta en rojo que queda acá. ¿Sí? Es la misma para todo, es una constante del movimiento. La frecuencia f', como ya saben,
es el número de oscilaciones por unidad de tiempo. O sea, bastará con poner oscilar un sistema, contar cuántas oscilaciones ejecuta, medir el intervalo de tiempo en el que ocurre, y eso ya me va a dar el número de oscilaciones por unidad de tiempo. Fundamental e importante que sepan, chicas, que todas estas ecuaciones que están escritas acá solamente valen en el caso subamortiguado, es decir, cuando B es menor que la raíz cuadrada de MK4. En cualquier otro de los dos casos, que es sistema sobreamortiguado o críticamente amortiguado, nada de lo que está aquí escrito vale. Por eso está indicado aquí en rojo. Solo vale todo esto si el coeficiente de amortiguamiento es menor que la raíz cuadrada de MK4, es decir, si el sistema está subamortiguado. No intenten aplicar nada de lo que está acá en una situación en la que el sistema esté sobreamortiguado o críticamente amortiguado. Las soluciones ahí son también complejas, ¿sí? Se resuelven a partir de la ecuación diferencial, pero de cualquier manera los movimientos quedan siempre caracterizados por exponenciales decrecientes. Pero no las voy a presentar por ahora esas ecuaciones. Para finalizar esta parte del estudio del movimiento subamortiguado, quiero mostrar algo. Esta gráfica que está aquí abajo, X versus T, se va extinguiendo, ¿saben qué es? Es la representación gráfica justamente de la función X, que es la coordenada de la masa, como una función del tiempo. Recuerden, voy a subir un poco, que la coordenada X de la masa es la coordenada a la cual se encuentra respecto del origen O. Bueno, la gráfica esa que yo voy a explicar ahora me muestra cómo varía esta coordenada X, ¿sí?, respecto a la posición O de equilibrio como una función del tiempo. Aquí se ve, en primer lugar, fíjense, queda patente marcado cómo va disminuyendo la amplitud del movimiento. Fíjense, arrancamos con una amplitud A sub 0 y se va extinguiendo la amplitud, se hacen cada vez más cortita, es decir, la coordenada X máxima que se aleja la masa del origen es cada vez menor. Por ejemplo, empezamos con un alejamiento A sub 0, después miren, al completar una oscilación, ahora lo máximo que se aleja es esto, al completar la oscilación subsiguiente, lo máximo que se aleja es esto, y así se va extinguiendo el movimiento, cada vez se aleja menos del origen de coordenada. ¿Sí? O sea que la oscilación, chicas, se va extinguiendo totalmente hasta que finalmente, y transcurriendo un cierto tiempo, se puede considerar que a todos los efectos prácticos la masa ya no se mueve en absoluto y no se aleja del origen de coordenada. Varias cuestiones. Una oscilación gráficamente acá la identifican entre crestas adyacentes. Esta cresta y esta cresta indican el inicio y el final de una oscilación. O sea, empezamos en esta posición, pasamos por el origen en este punto, pasamos de largo hacia la dirección negativa, tomamos la distancia máxima negativa, volvemos al origen de coordenada, pasamos por él y pasamos de largo hasta alcanzar una nueva posición X máxima positiva, que es, por cierto, menor que la que yo partí o inicié, que es esta que estoy marcando con el cursor. ¿Por qué es menor? Y bueno, porque justamente las oscilaciones se van extinguiendo en el tiempo, de manera tal que la amplitud va disminuyendo exponencialmente. Eso que está marcado en rojo constituye una oscilación en esta gráfica X versus T. Y desde luego, de manera análoga a lo que vimos en sistemas masa-resorte, la separación entre dos crestas adyacentes es justamente el periodo del movimiento. ¿Sí? Es decir, el tiempo que tarda en completar esta oscilación que estoy recorriendo acá con el mouse. Obviamente porque esa es la definición de periodo, el tiempo que tarda en completar una oscilación, es decir, en salir de este punto, en este caso máximo positivo, y volver al nuevo punto máximo positivo acá. Fíjense, también aquí en la gráfica aproveché y dibujé otra vez el periodo T' para mostrar y enfatizar que aún cuando esta segunda oscilación que estoy considerando acá es más pequeña que la primera, porque fíjense que las amplitudes son mucho más chicas, ¿sí? El tiempo que le toma completar esa oscilación marcada aquí en rojo, T' es exactamente el mismo que le tomó completar esta oscilación en rojo aquí más grande, ¿sí? Cuando digo más grande quiero decir con amplitudes mayores, ¿sí? O sea que el periodo T' del movimiento, esto es, el tiempo que tarda en completar una oscilación, es una constante del movimiento. Es la misma para todas las oscilaciones, ¿sí? Sin importar que una sea con mayor amplitud que la otra. ¿Tienen alguna duda hasta acá, chicas? ¿Algo que quieran que vuelva a explicar o repetir? No importa de qué parte. ¿No hay dudas? Bueno,
voy a explicar rápidamente antes de pasar a la práctica cómo se grafica esta ecuación. Esta ecuación se grafica de la siguiente forma. Miren, en primer lugar, analicemos, como esta gráfica es justamente la representación geométrica de esta función x de t, entonces analicemos qué es lo que ocurre analíticamente con esta función x de t. Veamos. Tenemos un factor encerrado en verde, ¿sí? Con los paréntesis, que se denomina la envolvente de la función. ¿Por qué se denomina envolvente? Se denomina envolvente porque marca el techo de la función, o sea, mi función x de t no puede superar este valor encerrado en verde. ¿Por qué no lo puede superar? Fácil. Porque está multiplicado por una función coseno o bien por una función seno. ¿Sí? Como la función coseno y la función seno tienen un rango que oscila entre menos 1 y 1, entonces el máximo valor que puede tomar la función x de t lo va a tomar en aquellos instantes de tiempo para el cual el coseno o la función seno tome su valor de magnitud 1. En ese caso, el valor de la función x de t va a ser el valor del factor encerrado en verde acá, que es justamente la envolvente. Y por lo tanto, el techo de la función x de t no puede sobrepasar este valor. ¿Por qué no puede sobrepasarlo también? Piénsenlo de forma alternativa de esta forma. Porque si lo sobrepasara la función x de t a este valor, que está encerrado en verde, que es la envolvente, eso implica entonces que el coseno toma un valor mayor que 1. Y eso es absurdo. Porque el coseno o el seno solo tiene recorrido entre menos 1 y 1. Entonces nunca podemos superar este valor encerrado en verde, que constituye la envolvente y por lo tanto el techo de nuestra función x de t. Entonces cuando yo quiero graficar esa función, lo primero que hago es graficar el techo, que es esto que está en línea de trazo acá, en verde. Esa gráfica en verde, con línea de trazo, justamente acá está en la referencia indicado, es la envolvente, es decir, es el octavo encerrado entre paréntesis, que es más o menos a sub 0 por e a la menos b sobre 2m por t. Ese es el techo de mi función. Yo sé que de ahí no puede pasar. Entonces, una vez que le dibujé el techo, bueno, ahora grafico la función coseno, tomando como techo justamente a la envolvente. Y eso es lo que estoy haciendo acá con la curva en azul, y ya queda totalmente graficada mi ecuación o función x como una función del tiempo. ¿Tienen alguna duda, chicas, de esto? ¿Quieren que repita algo de cómo la grafico la ecuación? ¿O entienden? ¿Está claro? Bueno. Vamos ahora a ver lo último, ¿sí? ¿Qué pasa con la energía en nuestro sistema? Desde luego, como nuestro sistema se va extinguiendo, ¿sí? Va disminuyendo la amplitud con la cual se mueve, con la cual se alejan las partículas, o si quieren lo ven gráficamente aquí en el dibujito, ¿sí? Lo alejamos a esta coordenada x y oscilaba, pero cada vez con una amplitud más pequeñita, hasta que volvía a su posición de equilibrio, como estoy mostrando acá, ¿sí? Entonces, viendo ese movimiento es claro que el sistema no es conservativo. ¿Por qué no es conservativo? Pues si se conservara la energía mecánica, entonces la amplitud del movimiento debería ser una constante. Y esto no está ocurriendo. La amplitud del movimiento es cada vez más pequeña, lo que implica que la energía potencial elástica almacenada en el resorte es cada vez más pequeña y por lo tanto la energía mecánica se está disipando de alguna manera. Bueno, lo que ocurre justamente desde el punto de vista energético es lo siguiente. La energía mecánica como una función del tiempo es un medio de k por la amplitud del movimiento al cuadrado. La amplitud del movimiento, como ya saben, viene dado por la envolvente, que es A0 por E a la menos B sobre 2M por T, todo eso elevado al cuadrado. ¿Sí? La envolvente, insisto, es esto de acá, A0 por E a la menos B sobre 2M por T. Bueno, esta es entonces la expresión para la energía mecánica como una función del tiempo. Simplemente es para que la tengan en consideración, no la van a utilizar, ¿sí? Y es simplemente para mostrar lo siguiente. Acá se ve clarito que la energía mecánica decae exponencialmente con el tiempo. O sea, la energía mecánica se está perdiendo conforme pasa el tiempo. Y es de lo que está indicado acá. Decae exponencialmente, pues actúa y hace trabajo una fuerza disipativa que es la fuerza de amortiguamiento. La energía mecánica, chicas, lo que está haciendo entonces en definitiva es pasar como energía interna del amortiguador. Resulta que si ustedes van un día, por ejemplo, en la biblioteca de la facultad que tiene el amortiguador, y al finalizar el día lo tocan ese amortiguador, van a ver que está caliente, ¿sí?
¿Por qué está caliente? Y bueno, porque toda la energía mecánica que los chicos le daban a la puerta cuando la abrían, es en última instancia transferida al amortiguador como energía interna. El incremento de energía interna, es lo que vamos a ver en termodinámica, se traduce a nivel macroscópico en un incremento de la temperatura del sistema y por lo tanto está caliente. Es manera totalmente análoga a cuando ustedes se frotan las manos y como actúa una fuerza disipativa que es la fuerza de rozamiento, empiezan a notar que se eleva la temperatura de sus manos, ¿sí? Bien, para finalizar la teoría, esto modo de... Una vez lo tomaron en un parcial, pidieron que hagan esta demostración, pero ahora no hay forma porque lo viene en forma virtual. Pero sí quiero que quede claro esto. La rapidez a la cual se disipa la energía mecánica es igual a menos b por b sub x al cuadrado. ¿Qué es esto? La derivada de la energía mecánica respecto al tiempo, ya saben que es, como toda derivada, una razón de cambio. O sea que esta derivada está indicando la rapidez a la cual cambia o se disipa la energía mecánica. Fíjense, la rapidez a la cual cambia o se disipa la energía mecánica del sistema es menos b por b sub x al cuadrado. ¿Qué es lo importante de acá? En primer lugar, que la rapidez a la cual se disipa la energía mecánica, como era lógico, es proporcional al coeficiente de amortiguamiento. O sea, mientras mayor amortiguamiento tengamos, con mayor rapidez se va a disipar la energía mecánica. Y además es proporcional al cuadrado de la velocidad. Es decir, mientras más rápido esté moviendo la masa, con mayor rapidez se va a disipar la energía mecánica. Y por último, fíjense este signo menos de acá. ¿Qué me está diciendo este signo menos? Este signo menos me está diciendo que la energía mecánica está disminuyendo. Eso lo pueden saber ustedes de cálculo 1, criterio de funciones creciente y decreciente. Si la derivada de la función es negativa, es decir, menor que 0, entonces la función es decreciente en ese intervalo. Bueno, lo que está ocurriendo acá, como la derivada de la función energía mecánica es menor que 0 en el intervalo que va de 0 a infinito, entonces la energía mecánica es una función que está decreciendo y por lo tanto la energía mecánica disminuye en el tiempo. Esa es la interpretación física de ese signo menos. ¿Sí? Aquí está indicado, disminuye la energía mecánica. Con eso queda toda la teoría explicada. ¿Tienen alguna duda, chicas? ¿Algo quieren que repita antes que hagamos el problema? ¿Algo quieren que vuelva a explicar? ¿Nada? Bueno,